Bienvenidos a la 13ª clase del curso de Sociedad y Economía en la Globalización, y el día de hoy trataremos acerca del llamado TLC o Tratado de Libre Comercio, el cual es un acuerdo que realizan dos o más países con una serie de reglas para realizar un intercambio de productos y servicios sin tener que pagar impuestos por venderlos en el exterior. ¿Para qué es importante firmar tratados de libre comercio? Principalmente permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Por otro lado, contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas. Asimismo, facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas. El acceso a productos de mayor calidad y menor precio, y además implica menores costos en la importación de insumos y en la calidad de los mismos. Por otro lado, así como hay ventajas en un TLC, también existen ciertas desventajas. Entre las desventajas encontraríamos que no abrimos a un mercado con poder de adquisición mayor al nuestro. Simplemente el Perú es como si fuera una persona muy pequeña y otros países desarrollados como países gigantes, lo cual significa de que nuestro mercado es muy diminuto frente a un mercado o a un mundo comercial más amplio de esos países que tienen mayor poder de adquisición que el nuestro, y por lo tanto hay una gran desventaja, porque mientras que el Perú le va a vender cierta cantidad de productos, también recíprocamente nosotros estamos obligados a comprarles a ellos. El ingreso de productos subsidiados en otros países también es otra desventaja. No todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con los tratados de libre comercio, por lo tanto. Y además otra desventaja es que se beneficia ampliamente a las transnacionales y a países cuya tecnología es avanzada y que cuenta con mano de obra especializada. El objetivo de un tratado de libre comercio en general es eliminar barreras que afecten o mermen el comercio, pero también promover la competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer procesos efectivos para la estimulación de los productos nacionales o la producción nacional y fomentar la cooperación entre países amigos, ofreciendo una solución a diversas controversias, que no siempre es así, porque cuando un país se subroga el derecho y atribuye que ellos son los creadores o los que tienen la patente sobre determinados productos, pues entonces generan controversia, como en el caso del pisco, que el pisco realmente sabemos que es peruano. Incluso existe una ciudad llamada Pisco en nuestro país, pero otro país se lo puede subrogar y decir: nosotros somos los creadores del pisco, y entonces aparece pues el pisco chileno en competencia con el pisco peruano. Bien, eso, ¿no? Entonces el Tratado de Libre Comercio lo que busca es romper esas barreras, generar un intercambio o una cooperación económica comercial entre países vecinos. No obstante, no siempre esto es así. Entre los acuerdos comerciales vigentes en el Perú, podemos mencionar que hay un acuerdo regional conocido como la Comunidad Andina. Y esta Comunidad Andina es donde el Perú participa en acuerdos relacionados con la desgravación arancelaria al comercio de bienes, la liberalización subregional de mercados de servicios, normas comunitarias referidas a propiedad intelectual, transporte terrestre, aéreo y acuático, telecomunicaciones y una gama amplia de otros temas de comercio. Otro tratado, otro acuerdo es el Mercosur, Mercosur Perú,
Con este acuerdo se busca formar un área de libre comercio entre el Perú y los 4 países integrantes, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de restricciones arancelarias y no arancelarias que afectan el intercambio recíproco de bienes y servicios. Por otro lado, la Organización Mundial de Comercio, la OMC, es otro acuerdo multilateral donde en este foro de negociación se discuten las normas que rigen el mundo. La OMC es esencialmente el lugar al que acuden los países miembros para tratar de arreglar los problemas comerciales que pueda haber entre sí. En nuestro país, en el caso de nuestro país, somos miembros de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC, desde el año 1995, en que se conformó. Otro tratado que conocemos es el llamado APEC, que vendría a ser la Cooperación Económica Asia-Pacífico. Este APEC, desde el año 1998, es un foro que responde al deseo de afianzar los vínculos económicos existentes. Por eso el Perú en ese año se suscribió. Y generar mayores relaciones económicas con la región, que en los últimos años ha presentado el mayor dinamismo en términos de crecimiento económico. ¿Con qué países tenemos nosotros acuerdos comerciales? Entonces ahora específicamente hablamos del TLC, de los Tratados de Libre Comercio. El Perú tiene un acuerdo comercial con México, el cual se firmó en Lima el 6 de abril del 2011 y entró en vigencia el 1 de febrero del 2012, en el cual hay un TLC con este país. Hablamos también del TLC entre Perú y Chile, que se firmó el 22 de agosto del 2006 en Lima y entró en vigencia el 1 de marzo del 2009. Y con Estados Unidos también tenemos un TLC que se firmó en Washington en el año 2006 y entró en vigencia el 1 de febrero del 2009. Con Canadá también tenemos un TLC, el cual se firmó en Lima en el año 2008 y entró en vigencia el 1 de agosto del 2009. Y con Singapur también ese mismo año fue suscrito en el 2008 y entró en vigencia el 1 de agosto del 2009. Con China, que es uno de los países más importantes, sabemos, a nivel económico y comercial, es toda una potencia económica. Hablamos de que el 28 de abril del 2009 en la ciudad de Beijing, en China, se firma el TLC con el Perú, el cual entró en vigencia el 1 de marzo del 2010. Y con Corea del Sur, se suscribió este tratado en la ciudad de Seúl, en Corea, en el año 2011 y entró en vigencia el 1 de agosto del 2012. El acuerdo de libre comercio entre Perú y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, porque ellos conforman una asociación europea de libre comercio, de los cuales están Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, se firmó en la ciudad de Reykjavik el 24 de junio del 2010 y en Lima el 14 de julio del 2010, y este TLC entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1 de julio del 2011 y con Islandia en el 1 de octubre del 2011, y este Tratado de Libre Comercio con el Reino de Noruega también entra en vigencia el 1 de julio del 2012. Todos ellos conforman lo que es la Asociación Europea de Libre Comercio. Entre Perú y Japón también tenemos un TLC que se firmó en el 2011 y entró en vigencia el 1 de marzo del 2012. Entre Perú y Panamá también tenemos un TLC que se firmó
en la ciudad de Panamá en el año 2011 y se puso en vigencia a partir del 1 de mayo del 2012. Con la Unión Europea, ahora hablamos de la Unión Europea, que está conformada por los grandes países de Europa, por ejemplo España, Portugal, Italia, Francia, Alemania. Estamos hablando de que la Unión Europea suscribió el Tratado de Libre Comercio con el Perú en la ciudad de Bruselas, Bélgica, en el año 2012 y entró en vigencia el 1 de marzo del 2013. Y con Costa Rica, también Perú ha firmado un tratado en el año 2011 y entró en vigencia el 1 de junio del 2013. Si ustedes se dan cuenta, entonces estos tratados de libre comercio de alguna manera favorecen a los ciudadanos porque estamos adquiriendo productos libres de aranceles, tanto a nivel de importación como de exportación. Pero cuando se trata de grandes potencias, a nivel de compras mayores, por ejemplo el Perú, le dan cierta ventaja, cierto tiempo de ventaja para que nosotros le vendamos, por ejemplo, a Estados Unidos y a China, pero después de ese tiempo de ventaja que ellos nos dan, nosotros estamos obligados a comprarles. Algo así es la historia como lo siguiente, ¿no? Un niño vende caramelitos, ¿no?, a una persona adulta, por 5 años le vende caramelitos y después de los 5 años está obligado el niño a comprarle al adulto computadoras, televisores, obligado a comprarles cosas de mayor envergadura. Entonces, digamos que la diferencia es muy notoria y esta brecha es muy desigual, porque mientras que el Perú va a vender lo poco que tiene y con lo mínimo que produce, Estados Unidos nos va a vender a mayor escala y en grandes proporciones. Entonces el Perú va a tener que desembolsar más de lo que compra y de lo que gana. Esa es la desventaja principal del TLC. Este TLC crea un escenario perfecto para que nuevas empresas extranjeras se instalen en nuestro país. Por ejemplo, las transnacionales, como ya lo había dicho. Con esto se pueden crear nuevas plazas de trabajo. Pero sin embargo, este trabajo sabemos de que no es estable. Que prácticamente en nuestro país, con lo que es la neoliberalización económica, ¿no?, con lo que significa este nuevo sistema económico y más aún con la pandemia, estas plazas son temporales, no hay seguridad social, no hay mayores beneficios para el trabajador, ¿no? Simplemente o bien terceriza o bien esta persona ingresa pero sin mayores beneficios. Por otro lado, los consumidores, todos tendremos más productos entre los que elegir a la hora de hacer las compras, de manera que además de tener más opciones, podrían bajar los precios al haber más competencia. Pero esto prácticamente es una ilusión, porque sabemos de que los productos que vienen a nuestro país no son de tan buena calidad. Hablamos de productos chinos, hablamos de productos coreanos, que lo que traen es la llamada obsolescencia. Es una obsolescencia preparada, ¿no? Tiene un tiempo determinado de vigencia ese producto. Por lo tanto, en esa obsolescencia programada, ese producto ya está definido como para que funcione en 2 años y a los 2 años se malogre. Porque si no, ¿cuál sería pues para ellos la ganancia si un producto durara toda una vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes compran un celular, pero ese celular empieza a fallar a los 3 años. ¿Y qué tienen que hacer? Cambiar de celular. Compran una computadora o una laptop y esa laptop empieza a fallar a los 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque hay una obsolescencia programada específicamente por las fábricas para que estos equipos se crucen, se bloqueen o empiecen a fallar, para que la persona, el consumidor, vuelva a comprar otro nuevo, ¿no? No es como los productos de antes que duraban toda una vida y que pasaban de la abuelita a la hija, de la hija a la nieta y así sucesivamente, ¿no?
En el sector agrícola también vemos de que el TLC podría ayudar a que Perú pueda sembrar más, porque tendrá un acceso a un mercado seguro, vender sus productos agrícolas que se exportan y tienen mejores oportunidades. Sin embargo, para el extranjero salen los productos de primera y lo que queda para nuestro mercado interno, nuestro mercado nacional, son productos de segunda o de tercera calidad. Y eso lo podemos comprobar. Los mejores espárragos, los más grandes, los que tienen mayor durabilidad y son espárragos considerados de primera, esos se exportan a Europa. En cambio, los espárragos más pequeños, los más frágiles, los que están ya en un nivel de precariedad, por decirlo así, porque puede llegar el caso de que hay productos que son perecibles y que antes de su vencimiento lo venden en el mercado local. Bueno, entonces todo esto gracias al TLC, diríamos, el Perú exporta 5.000 millones en productos agros, ¿no? Los TLC suscritos con diferentes países han incrementado considerablemente las exportaciones del sector agro, pero como les digo, sale todo lo de primera y lo que queda, lo de segunda, lo de tercera, para nuestro consumo. Por ejemplo, mandarinas, mangos, uvas, paltas, todo esto sale como producto de calidad y para nosotros va a quedar pues las reservas sobrantes, por decirlo así, ¿no? Que no debería ser así. Para nuestro mercado debería haber también calidad, ¿no? Para nuestro mercado. Bueno, espero que esto que he presentado hoy día les ilustre, les pueda también ayudar a entender cómo funciona la dinámica de la economía en nuestro país. Y a continuación voy a presentar un video sobre el tema. Hola, ¿qué tal amigos de comerciodadanos.com.mx? En esta ocasión, ¿qué es un tratado de libre comercio? En estos tiempos donde se acaba de ratificar el TEMEC entre Estados Unidos, Canadá y México, es importante saber qué es un tratado de libre comercio. Un TLC o tratado de libre comercio usualmente se firma entre dos o más países. Es un documento muy amplio que regula toda la relación comercial entre estos países. Una de las cosas más interesantes es que se firma cuando se está tratando de profundizar la relación comercial o cuando se está tratando de fomentar una relación comercial, ya que un tratado de libre comercio permite facilidades para el comercio entre países. Tal es el ejemplo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC. Tal es el caso del Tratado de México con Europa o el Tratado de México con Japón y otros tantos tratados que usualmente son bilaterales, trilaterales o para alguna zona de comercio, como el caso de la Unión Europea, que hace tratados con otros países. En este TLC se regulan todos los aspectos comerciales de la importación y de la exportación. Por ejemplo, si damos una ojeada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TEMEC, vamos a darnos cuenta que un tratado tiene objetivos. Siempre existen objetivos del tratado, pero además se habla de procedimientos aduaneros. ¿Cómo nos vamos a coordinar para hacer más fácil el flujo de las mercancías por las aduanas? También, al beneficiar con un tratado de libre comercio a las zonas que están firmando este tratado, obviamente se va a pedir un contenido nacional. Es decir, si vamos a hacer un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, quizá un 50% de las partes que se comercien para algún sector deban de ser producidas en esos tres países para beneficiarlos, y no así que todas las partes sean chinas y que solamente se arme en el continente americano, ya que eso no causa los beneficios adecuados. De hecho, ese fue uno de los grandes argumentos del nuevo TEMEC. También un tratado lleva sus aranceles. Obviamente se está buscando preferencias arancelarias y que se reduzcan esos impuestos al comercio exterior, esos aranceles. Recuerden que los aranceles en su mayoría son impuestos para importar, aunque pueden ser para exportación, también
son para importación y la mayoría de ellos son cuando se importa. Otro punto importante es que cuando hay un tratado se van a firmar las regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, qué documentos se requieren para importar o para exportar, de tipo calidad, sanitario, de casi todo el tema regulatorio. Por ejemplo, cuando se comercian cosas de electricidad, pues en los diferentes continentes existen diferentes normas eléctricas. Esos temas van dentro de las regulaciones y restricciones no arancelarias. También un tratado de libre comercio es muy interesante porque privilegia a ciertos sectores y a otros sectores no tanto. Por ejemplo, los Estados Unidos, cuando firman un tratado, buscan que la industria del maíz se vea favorecida, o la industria de los quesos, es decir, varias industrias como el algodón también, que son típicamente americanas y que buscan exportar, y por lo tanto es muy probable que no negocien beneficios a la importación de eso hacia Estados Unidos, pero sí deseen beneficios hacia la exportación de esos productos que más convienen. Entonces algunos países cuidan su electricidad, otros países cuidan su industria automotriz, otros países como Alemania su industria de maquinaria, y buscan que en un tratado los países salgan beneficiados en las mercancías que cada quien produce. Y otro de los temas, aunque no son todos, pero son algunos de los más importantes que incluye un tratado de libre comercio, son las medidas de emergencia en todos los casos. Hay muchas cosas que pasan en el comercio, como por ejemplo un problema de salud. Hace algunos años hubo problemas con el comercio del huevo porque había una bacteria en el huevo. A veces pasa con los tomates o jitomates que tienen algún tipo de bacteria del cólera, y entonces se enuncian las medidas de emergencia dentro de los tratados de libre comercio. Bueno, estimados estudiantes, me despido hasta la próxima clase. Ha sido un gusto contactarme con ustedes a través de este medio. Creo que estas videoclases han sido de mucho provecho a lo largo de estas semanas, deseándoles a ustedes muchos éxitos y a seguir adelante.